Bendiciones para todos, hermanos. Hechos capítulo 17, verso 16 al 34. Pero me gustaría que leamos el verso 16 y 17 todos. Leamos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ¿qué? Ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban ¿qué? Allí. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias porque ya estamos terminando este servicio cultico que hemos dedicado a ti. Qué privilegio es poder venir a honrar tu nombre y a reconocerte. Hoy rogamos, Padre, que por favor tu palabra nos instruya, nos bendiga y nos aliente. Oramos que si en medio de esta enseñanza hay alguien que necesita de ti, tú le hables. Que si hay alguna dolencia, enfermedad, ocurran sanidades. Pero sobre todo danos la fe, la esperanza para creer que tú estás en medio de nosotros. Tu palabra nos bendiga y hoy oramos que si alguien también está aquí conectado o va a ver este video posteriormente, tú le permitas venir en arrepentimiento y le den la gracia tuya para que pueda recibir de parte tuya la bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Estimados hermanos y amigos, al estudiar el libro de los Hechos, nos estamos dando cuenta la forma en que el evangelio se empezó a extender, no solamente en el contexto judío, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en Galilea, sino también en Asia y en Europa. El evangelio ya estaba llegando hasta Europa. En su segundo viaje misionero, Pablo, Silas y Timoteo, que son los que el escritor Lucas está pronunciando, por compartir el evangelio tuvieron que sufrir cosas muy difíciles. Predicaban el evangelio, inmediatamente los perseguían, inmediatamente querían hacerles daño, casi los matan, ¿sí? Recordamos que cuando estaban en Tesalónica y como de costumbre llegaron a compartir el evangelio en una sinagoga judía. Pero esto hizo que los que no creían alborotaron al pueblo y lo sacaron a patadas casi. Y después de solo 3 semanas de compartir el evangelio tuvieron que abandonar esa provincia de Tesalónica para llegar a otra región. ¿Recuerdan? Lo vimos a Berea. En Berea fueron bien recibidos. De manera más atenta, los judíos los recibieron, dijeron bienvenidos, al punto que los escucharon atentamente y les dijeron, bueno, los escuchamos, pero en la casa vamos a verificar, y escudriñaban las escrituras para ver que lo que ellos estaban enseñando estaban acorde con lo que decían. Pero desde Tesalónica, ¿recuerdan tanto? En Berea todos estaban muy felices estudiando la Biblia, estaban de acuerdo, pero los de Tesalónica mandaron una comisión de judíos y alborotaron otra vez la ciudad, y de esta manera tuvieron otra vez que salir de Berea y el evangelio nuevamente tuvo que esparcirse a otros lugares, y en esta oportunidad, después de ese alboroto, debieron llevarse a Pablo hacia otra ciudad llamada ¿cómo? Atenas. Y esto es interesante, este texto es bien interesante y quiero que usted me tenga paciencia, que va a durar un poquito más esta enseñanza, porque tiene mucho por extraer de aquí. Tuvieron que llevarlo hacia Atenas porque le iban a hacer daño. En la enseñanza pasada terminamos diciendo, vayan a Hechos 17:15. Miren lo que dice. Hechos 17:15. Y los que se habían encargado, dice el texto, de conducir a Pablo, le llevaron ¿a dónde? A Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Así que Pablo estaba en Atenas, pero sus acompañantes, Silas y Timoteo, se quedaron aún en Berea, pero le dieron la noticia, le dieron estas palabras. Hágame el favor, dígale a ellos que se quedaron por algo, pero necesito que se vengan pronto para Atenas. Bueno, mire lo que dice el verso 16, Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. ¿Notan esto? Pablo tuvo que salir de Berea porque en Berea unos de Tesalónica lo iban a linchar.
Así que lo llevaron a la costa, y en la costa están más o menos al norte de Europa y bajan al sur de Europa, Atenas. Los Juegos Olímpicos, ¿cierto? La filosofía, el pensamiento, el racionamiento, llega allá. Pero él llega allá y en esta oportunidad no nos dice, bueno, lo nombra más que todo, pero no nos dice que llegó inmediatamente a la sinagoga. Nos dice que mientras esperaba a Silas y a Timoteo, porque Silas era por Silas, ¿cierto? Y Timoteo, él los estaba esperando allá en Atenas, pero nos dice el verso 16, note con atención ese texto, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. El día de hoy me gustaría hablarles precisamente bajo el título, un espíritu enardecido al ver la idolatría. ¿Un espíritu qué, hermanos? Enardecido al ver la idolatría. ¿Qué se quedaron haciendo Silas y Timoteo en Berea? Bueno, no lo sabemos. No sabemos qué se quedaron haciendo allá. Muy seguramente viendo qué pasaba con los nuevos creyentes, confirmando los discípulos. No nos dicen, pero lo que sí nos dice es que Pablo al llegar a Atenas y mientras los esperaba dice que vio algo y reaccionó al menos de dos maneras. Pablo cuando llegó a Atenas entonces vio algo y reaccionó como mínimo de dos maneras. ¿Qué fue lo que vio? Vayan al versículo. La idolatría. Pastor, ¿usted me puede explicar qué es la idolatría? Bueno, aquí en este contexto hablamos de ídolos hechos por manos de hombres. Pero la idolatría es todo aquello que ponemos por encima de Dios, ya sea una persona o cosa. Eso es idolatría. Cuando, por ejemplo, muchas veces nosotros mismos, el sueñito, el cansancio, la diversión, eso hace que no busquemos a Dios. Eso es un ídolo. Usted mismo puede ser un ídolo. Un ídolo puede ser el dinero. Si yo hago lo que sea por conseguir dinero, eso es un ídolo. Si yo digo, uy, este celular, mejor dicho, sin él me muero, ese es un ídolo. Si usted, las muchachitas que dicen, no mamá, si él me abandonó, sin él me muero, ese es un ídolo para usted. Todo lo que pongas por encima de Dios, ¿qué es? Un ídolo. Quiero que sepan, la idolatría es todo aquello que ponemos por encima de Dios. Pablo llega a Atenas y mientras espera a Silas y a Timoteo, dice que vio idolatría. ¿Y cómo reaccionó Pablo de manera interna al ver la idolatría? Mire lo que dice, se enardeció. Se puso rojo, colorado, pero de tristeza. Le dio mucha tristeza o le dolió en su alma al ver que personas adoraban tantos ídolos. Si usted ha estado siguiendo estas enseñanzas, recuerden que en el contexto romano ellos eran politeístas. ¿Qué es politeísmo? Muchos dioses. ¿Cierto? No. Bueno, monoteísta, ¿qué es? Un solo Dios. Muy bien. Que algunos dijeron un solo Dios. Escuchen esto. Ellos son politeístas. Politeísmo es que tienen muchos dioses. Tenían muchos dioses y en Atenas era la cuna de los muchos dioses. El judaísmo era el monoteísmo, que adoraban solo un Dios. ¿Cómo reaccionó Pablo de esta manera interna? Se enardeció. Hermanos, debería ser natural para un verdadero creyente que al ver a personas poniendo su esperanza en la idolatría, escuchen esto, ídolos que aunque tienen ojos, no ven, aunque tienen pies, no caminan, aunque tienen manos, no pueden sustentarse por sí mismos. Dentro de 3 semanas vamos a estar viendo personas cargando yesos. Y eso debe enardecernos, porque ellos están colocando la mirada o están haciendo cosas que eso es idolatría, poner la esperanza en algo, ¿cierto? O en alguien que no puede sustentarse. Eso debe doler el corazón por la reacción de ellos. Eso es de manera interna. Cuando uno ve un ídolo, cuando ve una persona que de repente le pone un altar a algo. Vea, yo no había reaccionado hasta que vi un documental sobre la muerte en México. Cómo le rinden homenaje a la muerte. Eso debe doler. Los que se ven en la película Coco,
eso no debe causarles gozo, debe causarles tristeza al ver que esa gente le rinde homenaje a los muertos. ¿Me hago entender? El enemigo es astuto para camuflar lo malo y que lo vean como bueno. Pero ¿cómo reaccionó Pablo de manera externa? Recordemos que lo primero que hizo fue ver. ¿Qué vio? Idolatría. ¿Cómo reaccionó? Le dolió. Y ahora habló. ¿Qué veremos en el texto? Primero miremos su escenario. Escenario número 1. Vayan a Hechos 17:17. El escenario número 1. Dice Hechos 17:17. Así que discutía o hablaba. Y miremos las personas. ¿Con quiénes? Con los judíos y piadosos. Aquí tenemos un primer escenario. Cuando Pablo llegó a Atenas, tiene un escenario, tiene un auditorio, tiene unas personas al frente y dice que él hablaba o discutía en un lugar, en la sinagoga. ¿Saben? Él no dejaba de congregarse, era judío. Pero las personas, dice, con los judíos y piadosos. ¿Quién era un piadoso aquí? Era una persona no judía, pero que creían en el Dios verdadero, en el Dios judío, ¿cierto? Pastor, ¿pero por qué usted hace esa diferencia? Bueno, el Señor Jesucristo viene de los judíos. Dios hizo un pacto con Abraham y por eso viene el Cristo y por eso somos cristianos. Pero de esta manera nosotros realmente venimos del mismo Dios que creían los judíos. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que tengan. Así que su primer escenario eran los judíos. Pero había un segundo escenario. ¿Cuál era el lugar? Miren lo que dice. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. ¿Y en dónde más? Y en la plaza. Él se iba a la plaza de mercado. Bueno, de repente aquí tenemos a alguien que va casi, no sé, 2, 3, 4 veces por semana a un lugar donde allá están escogiendo la papa, la yuca, todo, y eso es el alboroto de todos. Pablo se iba a la plaza de mercado a discutir. ¿Cuál era la intensidad de ir al lugar? Mire lo que dice. Cada día. El tiempo en que él iba, o la intensidad de ir a la plaza, dice cada día. ¿Con qué personas? Él les hablaba del evangelio, dice, con los que concurrían al mercado. Iba gente a comprar algo de mercado y él les hablaba. Ya, mire que aquí el texto no se concentra solo en los judíos. También se concentra en los no judíos. Es decir, yo puedo compartir el evangelio aquí, pero también me puedo ir a la plaza de mercado, a Bastos, a compartir. Es lo que está diciendo. ¿Estoy siendo claro? ¿Cuál era el tipo de personas? Aquí ya no eran judíos. Vayan al verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Su escenario número 2 ahora ya no era personas receptivas como en Tesalónica o judíos que conocían la palabra. Era gente pensante. Hoy en día podríamos decir, era gente atea. Era de esos que saben, son abogados o que saben mucha letra y que no, aquí yo no como. Era gente que sabía, ¿cierto? Los epicúreos, filósofos, y los estoicos eran filósofos que dominaban la cultura griega. Los epicúreos creían que buscar la felicidad o el placer era la meta prioridad de la vida, primordial de la vida. Ellos decían, busque el placer, busque la felicidad, y eso es lo primordial en la vida. Eso decían los epicúreos. En contraste a esto, los estoicos concentraban su pensamiento en los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón. Chévere, era lo que decían ellos, ¿sí? Reemplazando sus deseos por el placer, y ellos eran muy disciplinados. Así que, dos tipos de personas. Voy a poner el ejemplo. Hablemos de budismo, concentrado, ¿cierto? Y hablemos de Inglaterra, muy pensantes. ¿Estoy siendo claro? Gente que piensa mucho, los mejores doctores, los mejores astronautas, gente muy filósofa, pensante, ¿no? ¿Cómo así que las cosas de la dignidad? Así que mire, Pablo en Atenas ya no tenía solo un escenario que era el escenario judío, donde lo escuchaban y algunos creían o no porque les hablaba en su contexto. Tenía ahora, ¿qué? Filósofos, gente pensante, de los epicúreos y de los estoicos. Epicúreos le decían, relájese, chévere, pásela bien, diviértase, disfrute, tenga las mujeres que quiera, tome lo que quiera, y eso es el placer de la vida.
decían ellos. Pero los otros decían, no, absténgase eso, piense que el más allá, ¿cierto? Y esos eran los estoicos. ¿Qué dice Hechos 17:18? Disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos, ¿qué? Dioses. Predicador de nuevos dioses. En otras palabras, estos epicúreos y estoicos que ya tenían un pensamiento más avanzado, entablan una conversación con Pablo y lo nombran como un palabrero. Y lo que están diciendo es, a lo mejor nos trae otros dioses. ¿Qué razón tenían para preguntarse eso? Mire lo que dice el verso 18. Porque les predicaba, ¿qué era lo que les predicaba? El evangelio de Jesús y de la resurrección. Miren, ya era otro contexto, pero su mensaje era el mismo. ¿Notan? Pablo estaba hablando con gente muy pensante, pero su mensaje no cambió. Su mensaje seguía siendo el mismo. Primero, el evangelio del Señor Jesús. Él se paró en la plaza y estaban los estoicos, estaban los epicúreos, estaba gente del común, pero les decía, Jesús murió en la cruz, derramó su sangre. Hace poco, por Poncio Pilato, fue llevado a la cruz. Pero quiero decirles algo, Él les perdona sus pecados. ¿Y por qué? Porque resucitó. Dice el texto, que Pablo les hablaba de Jesús. ¿Y de qué más dice el texto? Y de la resurrección. ¿Notan eso? Mire, Pablo dice que si nosotros no creemos en la resurrección, vana sería nuestra fe. Si usted que ha venido hoy, si usted que está viendo este video, si usted que me está viendo aquí por la internet, no que Cristo resucitó, está perdiendo el tiempo. Y esa es nuestra predicación. Nosotros tenemos un Dios que no hay que cargarle. Él está aquí en medio de nosotros. Él está vivo. Él es real. Y mira lo que dice el verso 19 de Hechos 17. Y tomándole, le trajeron al Areópago. En otras palabras, estos estoicos, estos epicúreos, filósofos, toman a Pablo y lo llevan al consejo de la ciudad diciendo, ¿podremos saber qué es la nueva enseñanza que hablas? Y el verso 20 dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Notan? Ellos le están haciendo preguntas. Y mira lo que dice el verso 21. Vayan a Hechos 17:21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, oír ¿qué? Algo nuevo. O sea, para los atenienses era nuevo del tema de cómo así que este carpintero resucitó. Cómo así que perdona pecados. Cómo así que él puede cambiar vidas. Bueno, cuando se ve la necesidad espiritual de alguien y se habla de la solución a esa necesidad, habrá personas con interés de saber lo que se está diciendo. Y eso fue lo que pasó ayer. Pablo les habló con elocuencia. ¿Cuál era el mensaje? Vayan al verso 22 de Hechos 17. ¿Cuál fue el mensaje? Después de que ellos lo cuestionan, filósofos, pensadores, no tragan grueso, dice el verso 22, entonces Pablo, miren, causa, efecto. El entonces es un efecto. Pablo, puesto en pie en medio de ¿qué, hermanos? Areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. ¿Están conmigo ahí? Pablo está diciendo, señores atenienses, filósofos, pensadores, gente que cree que se las sabe todas, pues se puso en pie, alza su voz y dijo, en todo observo. ¿Recuerda qué fue lo que llegó a hacer primero Pablo a Atenas? A observar, mientras esperaba a Silas y a Timoteo. Estaba observando y él dice, en todo observo que soy muy religiosos. No les dijo sinvergüenza, hijos del diablo, se van a condenar. No, él dijo, yo estoy observando que ustedes son como politeístas. ¿Qué es politeísmo? Tienen muchos dioses, son ustedes muy religiosos. Y ellos a lo mejor le dicen, oiga, ¿y por qué usted nos dice que somos muy religiosos? Miren el verso 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar
al cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Mire, Pablo, como buen observador, pasa por el lugar, lo llevaron al Areópago y se dio cuenta que había muchos altares. Al dios de la luna, al dios del sol, al dios Júpiter, al dios Saturno, al dios Zeus, a todos los dioses. Pero resulta que ellos, los atenienses, eran politeístas, y por si algún dios se les escapaba, era necesario colocar uno que no lo hicieran enojar, y colocaron un altar que decía, ¿cuál? Al Dios no conocido. Y por si al caso le adoraban, le rendían tributo a ese Dios, para que no se fuera a enojar con ellos. Así que Pablo está observando, está mirando cuando dice al Dios no conocido. Dice, al que ustedes adoran sin conocerle, pues es alguien el que yo le anuncio. Y ahí llama más la atención. ¿Cómo presenta a ese Dios desconocido? Vayan al verso 24. ¿Notan eso? Tenían muchos dioses, pero el que ellos no conocían es el que él les va a hablar. Y el verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él presenta a ese Dios que ellos no conocen, Dios desconocido para ellos, lo presenta como creador. No es uno no creado. Él dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Es decir, el Dios que yo les hablo es un Dios que creador, no es creado. Porque él ya había visto que habían otros dioses que los habían creado. Pero el que desconocían dice, el Dios que hizo el mundo. Cuando dice que hizo, es un Dios que creador. Pero mire lo que dice el verso 24, la segunda parte. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Primera característica del Dios presentado por Pablo, creador. Segunda característica de Dios presentado por Pablo, gobernador o Señor. No gobernado. ¿Notan esto? Un Señor es el que gobierna, el que manda. Y Pablo está diciendo, este Dios que yo les hablo es Señor o gobernador, no es gobernado. Y mira lo que dice, no habita en templos hechos por manos humanas. En otras palabras, la habitación de Dios es en todo lugar, no un lugar que en otro le dé. Este es solamente el local. Mira, aquel día, y quiero dejar esto público ya que estoy grabando. Nosotros tenemos la costumbre de decir, vamos para la iglesia. ¿Eso está bien dicho? No, en cierto punto, ya lo voy a explicar. Porque estas paredes no son la iglesia somos nosotros. Pero en cierto punto, meditando en esta observación, sí tenemos razón a decir, vamos para la iglesia. ¿Por qué? Porque yo estoy en mi casa y voy para servir a la iglesia. ¿Me explico? Cuando yo digo voy para la iglesia, yo no vengo a recibir, yo voy a dar. Cuando yo digo voy para la iglesia, yo voy para ver que ayudo a otro hermano en Cristo acá. Eso es lo que estoy diciendo. Así que él dice que no habita en templos hechos por manos humanas. Su habitación es celestial y todo el mundo. Pero mire lo que dice Hechos 17:25. Ni es honrado por mano de hombres. En pocas palabras, no necesita de hombres. Su adoración no depende de hombres. ¿Saben una cosa? Si usted viene acá, si usted se conecta, usted no le hace un favor a Dios. Él no necesita de nosotros, sus criaturas. Hay gente que dice, pastor, el domingo lo acompaño yo. Tú no me haces un favor, ni le haces un favor a Dios. Eres privilegiado al venirte a congregar. El texto dice, ni es honrado por manos de hombres. Y mira lo que dice, como si necesitase de algo. Pablo les dice, mire, los dioses que ustedes tienen que limpiarlos, tienen que ponerles, tienen que hacerles. El Dios desconocido no necesita en otros. Es el mejor Dios. Otro atributo de Dios. Mire lo que dice Hechos 17:25, la tercera parte. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Otra característica del Dios que está predicando Pablo es sustentador, no es sustentador. Él es el que nos da la vida. Él es el que puede no ser sustentado. Que es que yo con lo que doy, la iglesia permanece.
si yo dejara de dar ese dinero, se acaba esta iglesia. ¡Bah! Dios tenga misericordia de tus palabras, porque Dios no necesita de nadie. ¿Me estoy explicando? Pablo está diciendo, porque en Él es quien da a todos vida y aliento. Verso 26. Y de una sangre, hablando de Adán, ha hecho todo el linaje de los hombres. Él planificó todo. Creó a Adán y Eva, de la sangre de Adán y Eva, para que habiten sobre la faz de la tierra. Él está diciendo, de Adán y Eva los creé, los puse sobre la faz de la tierra y les he prefijado el orden de los tiempos y los límites de habitación. Está diciendo, yo conozco cuándo naces y cuándo te mueres. Determinó cuándo y dónde vivir, está diciendo Dios. Ahora, escuchen los atenienses esto. Los doctos de la ley dicen, wow, nosotros teníamos, pero este nos está presentando un Dios que es gobernador, un Dios que es creador, un Dios que es sustentador, es un Dios que es planificador. ¿Con qué propósito el Dios verdadero que presenta Pablo es creador, gobernador, sustentador y planificador? Miren lo que dice el verso 27. ¿Con qué propósito? Entendiendo este verdadero Dios. Si me puede, acompáñenme al verso 27, leámoslo todos. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo le dice a los atenienses, Dios es creador, Dios es sustentador, Dios es gobernador, Dios es planificador, para que le busques. Si es que por ti solo pudieras buscarlo. Porque a veces hay gente tan necia que no puede encontrar a Dios. Y dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Escuchen esto. Somos criaturas. Los que debemos buscarle a Él somos nosotros, los que fuimos creados por Él. Él no necesita de nosotros. ¿Sabes una cosa? No le hacemos un favor al venir a Él. Antes tenemos el privilegio de poder hallarle. Si es que podemos hallarle, porque no está lejos de nosotros. Así que es un privilegio que tú le busques. Es un privilegio que te dé la oportunidad de venir a estudiar aquí temprano. Es un privilegio que te dé la oportunidad de orar, de conectarte a orar. Tú no le haces un favor a Dios, Él te hace el favor a ti. ¿Y por qué buscarle? Mire lo que dice el verso 28 de Hechos 17. Porque en Él, ¿qué dice? Vivimos, nos movemos y somos. Pablo le dice a los atenienses, mire, en el Dios desconocido en el que ustedes adoran sin conocerle, quiero que sepan, en Él vivimos. Si tú tienes vida es por el verdadero Dios que te presenta. En Él puedes caminar. Él podría dejarte en una silla de ruedas. Y en Él somos. Y le hace una comparación. Ellos tenían unos poetas. ¿Qué decían esos poetas? Mire lo que dice el verso 28. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, que eran poetas griegos, porque el linaje suyo, ¿qué? Somos. Pablo, después de presentar entonces el verdadero Dios, Pablo, después de presentar que este Dios que él presenta no necesita de nadie, Él es creador, Él es sustentador, Él es quien nos alimenta. ¿Saben una cosa? Esta mañana salimos, el sol salió para buenos y malos. ¿Quién pagó porque saliera el sol? ¿Quién tiene la factura de decir llovió para que la tierra produzca? Dios es sustentador, Él es creador. Pablo, presentando este verdadero Dios, hace una aplicación al mensaje a los atenienses. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Primero, entender que venimos de Él. Es lo primero. Recuerde que los filósofos decían, uy, venimos del mono. Bueno, hoy en día algunos que se parecen a los monos, como se visten y cómo se maquillan y cómo rasgan sus vestiduras. Pero entender que venimos de Él. Mira lo que dice el verso 29. Siendo pues linaje de Dios. ¿No es lo que dice? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, y ahora sí se les metió en el cuento, sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Notan? Pablo les está diciendo, ustedes que son pensadores, pues capish, por favor. ¿Cómo ustedes no entienden que venimos de Dios? Nos debemos parecer a Dios. Por eso nos vestimos bonitos a venir aquí. Porque aquí somos el reflejo de Dios. Y en todo lugar.
Somos linaje de Dios, somos descendientes de Dios. ¿Cómo ustedes se pueden atrever a pensar que Dios es semejante a oro o a piedra o a una escultura o a la imaginación de hombres? En otra versión dice, puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, ni de plata, ni de piedra. Algunos dicen, no, es que con esto me recuerda a Diosito. Pues ese es tu Diosito, ese no. Dios es Dios, no lo puedes rebajar a eso. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Primero, que entendamos que venimos de Él. Queremos parecernos a Él. Pero segundo, ¿qué quiere Dios? Que nos arrepintamos. Mire lo que dice el verso 30 de Hechos 17. Verso 30. Pero Dios, ¿nota? Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los que idolatran, los que andan camino en ídolos, Dios les dice a través de su palabra, ¿son qué? Ignorantes. A los atenienses Dios les está diciendo, oiga, ustedes ignorantes, tienen un areópago lleno de cosas. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar. Es una orden. ¿Que qué? Que se arrepientan. Dios les está diciendo, estás en idolatría, arrepiéntete. ¿Qué es lo que dices? No, es que a mí esto me controla. Esto yo pongo mi vida. Eso te está controlando. Arrepiéntete. ¿Por qué quiere Dios que entendamos que venimos de Él y que nos arrepintamos? El verso 31 dice, por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué necesitamos entender que venimos de Dios? ¿Y por qué necesitamos arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo? El verso 31 dice, va a llegar un día en que el que, hermanos, juzgará. Vayan al verso 31, mírenlo ahí, subrayenlo en su Biblia. Él juzgará al mundo con justicia. ¿A través de quién o por quién? Por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón? Jesucristo. ¿Cómo? Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué Él resucitó? Así que, ¿qué hemos visto hasta aquí, hermanos? Hubo un segundo auditorio. Ya no eran solo judíos. Hubo un segundo auditorio. Filósofos politeístas, que al escuchar el evangelio de la resurrección de los muertos le llevan a Pablo ante el Areópago para que les comparta más sobre el asunto. Pablo, apelando a la religiosidad, buen observador, y la idolatría que ellos tienen, sabiendo que adoraban a un Dios desconocido, les habla de un Dios verdadero. ¿Qué Dios era? Un Dios creador, gobernador, sustentador y planificador, con el que todo hombre debe buscarle, y si en alguna manera puedan hallarle, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué buscar ese Dios? ¿Por qué, Pablo, tengo que buscar a este Dios desconocido y no al resto? Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. En Él somos. ¿Qué quiere Dios que hagamos entonces? Que venimos de Él y quiere que nos arrepintamos. ¿Por qué quiere Dios entonces que entendamos que vivimos de Él y que nos arrepintamos? Vayan a 17:31, por favor. Una vez más. Por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál fue la reacción que tomaron al escuchar este mensaje? Y es mi oración, que tengas el mejor bando. ¿Cuál fue la reacción? Hechos 17:32. Mire lo que dice. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, porque esto no es fácil, ¿cómo así que un muerto revive y que está vivo? Mire lo que dice el verso 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿unos qué? Se burlaban. Pablo, no, tu sermón era elocuente, tu sermón era bonito, pero que Cristo está vivo, que está... No, mano, ¿qué le pasa? Otros decían, bueno, te oiremos acerca de esto otra vez. Hubo indiferencia. Sí, palabrero, tranquilo. Luego regresa. Su mentalidad, que creyendo que se la saben todas, evitó entender el mensaje. El verso 33 dice, así Pablo salió de en medio
de ellos. Pregunto, ¿Pablo perdió el tiempo en Atenas? Pablo invirtió todo el tiempo para observar, para estar todos los días en la plaza. Cristo resucitó, Él perdona tus pecados, ven a Cristo. ¿Perdió el tiempo? Bueno, no, la proclamación del Evangelio no es en vano. Mire lo que dice el verso 34. ¡Ah, qué hermoso! Y es mi oración que tú que ves este video, que me escuchas aquí, mire lo que dice el 34. Mas algunos que creyeron. ¿Qué creyeron? Que Cristo perdona pecados y que está vivo, Él no está muerto. Algunos creyeron juntándose con Él. Cuando dice juntándose, que empezaron a congregarse con Él, a seguir siendo más instruidos. Entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. En otras palabras, había un miembro del Areópago, una persona, Dionisio era una persona importante dentro de los filósofos, y Dios permitió que creyera. Pero no solamente Dionisio, sino una mujer llamada ¿qué? Damaris. Y otros con ellos. Quiero concluir y hacer algunas aplicaciones en esta hora. Para poder ilustrar un poco sobre lo que ha pasado en Atenas, me gustaría que viéramos una historia en el Antiguo Testamento de cuando y a causa del pecado de Israel el arca de Dios o la presencia de Dios fue llevada cautiva a la tierra de los filisteos. ¿Qué pasó? Vayan a primera carta de Samuel, no carta, sino libro de Samuel capítulo 5. Primer libro de Samuel capítulo 5, verso 1 en adelante. Una vez más, los filisteos habían logrado llevarse el arca de Dios al lugar donde Dios vivía. Y los filisteos dijeron, le ganamos, mire, logramos incluso llevarnos la presencia de Dios. Ahora los israelitas están mal. Mire lo que dice 1 Samuel 5:1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, recuerda que el arca de Dios era el lugar donde Dios vivía. La llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios. Mire lo que dice, los filisteos eran no judíos. El arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón. Dagón era su dios. Y la pusieron junto a Dagón. Primera de Samuel 5:3. Y cuando al el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que pasó. Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. ¿No le parece chistoso esto? De risa. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. En pocas palabras, lo pusieron en la noche. Aquí estaba el Dios de ellos y aquí el arca de Dios, la presencia de Dios. Y al otro día amanecieron y Dagón estaba postrado ante el arca de Dios. ¿Notan eso? ¿Qué hicieron estos de allá? Los de Asdod lo levantaron nuevamente. Dagón, colabore, póngase bonito. ¿Cómo se va a humillar ante esta arca? Pero mire lo que pasó. Verso 3, una vez más. Y cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron en su lugar. Verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Notan eso? Un ídolo postrado ante el Dios verdadero. Verso 5. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran al templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios con D minúscula, Dagón. ¿Acaso Dios necesita de nosotros? La presencia de Dios no necesitó el pueblo de Israel para defenderse solo. El Dios de los filisteos terminó arrodillado y sin brazos y sin piernas, postrado ante Dios. Dios no necesita de nosotros. Escucha esto y te lo quiero decir muy de frente. Tu servicio, tus donativos, tu tiempo, todo lo que puedas hacer por Dios, nada de eso Él necesita de ti. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Nosotros necesitamos de Él. ¿Tú crees que le haces un favor con obedecer la palabra de Dios?
Tú no le haces un favor a Dios. Si tú descubres algo que hoy estás en pecado, ya obedece a Dios. Y el obedecerle no le haces un favor a Dios. Ay no, pastor, luego, después. Tú no le haces un favor con el después. Si hoy estás en pecado, arrepiéntete. Y es un privilegio que tenga la oportunidad de arrepentirte, porque vendrá un día donde habrá juicio. Para usted que me escucha y aún no ha rendido a Jesucristo su vida y de repente está viviendo idolatría, colocando por encima a personas o cosas del verdadero Dios, ya veíamos. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, si tú no obedeces a Dios hoy, si no te has querido bautizar, si no has querido arreglar las cosas bíblicamente delante de Dios, Dios dice, pasa por alto la ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó. ¿Puedes creerlo? Es nuestra oración, que sea como aquellos que creyeron y no aquellos que se burlaban o eran indiferentes. Que cada vez que escucharon la palabra de Dios dijeron, luego, que vengas en arrepentimiento. A Él sea la gloria. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu bendita palabra. Pablo ya no estuvo entre judíos, ahora estuvo entre pensadores, filósofos, epicúreos, estoicos, que creían que todo se la sabían. Pero damos gracias porque tú le diste la oportunidad a algunas personas para que se arrepintieran. Dios mío, ¿por qué no le dices, Señor, permite que yo hoy pueda tener el privilegio de tener un verdadero arrepentimiento? Hoy he entendido que tú no necesitas de mí. No te hago un favor al congregarme, al leer la Biblia, al bautizarme, al casarme. Pero ayúdame, por favor, a seguir estudiando tu palabra, a no ser idólatra, a no poner por encima mi vida más que la obediencia a Cristo. Señor, permite que yo pueda ser de aquellos que creen el mensaje y caminan por ti, y no de aquellos que se burlan o son indiferentes. Dios mío, bendice a aquellos que escuchan, bendice a aquellos que necesitan de ti. Tuya sea la gloria, Señor, por tu palabra y por tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.